quería yo hacer esta historia de la música y no quiero que se nos vaya el tiempo. Así que, historias de la música. Fíjese usted, en agosto de 1969 se había llevado a cabo el primer macrofestival de rock de la historia con 460,000 asistentes, que es una cantidad de gente absolutamente impresionante, y 32 actos musicales y alguno que no era ni siquiera musical, que se llamó oficialmente 3 días de paz y música. Es un festival que se llamó Woodstock, aunque en realidad se iba a celebrar Woodstock y al final se acabó celebrando a 65 kilómetros de Woodstock en Bethel, en el rancho de un señor que por cierto habla, en un momento dado subió al escenario a hablar, señor Yasgur, que dijo que pues, a él le habían dicho que estos niños eran los salvajes y él veía gente pasándola bien y que estaban todos bienvenidos en su rancho. En otra ocasión quizás es importante que hablemos de Woodstock. Woodstock marcó muchas cosas también. Pero hoy voy a hablar de otro concierto. Woodstock fue notable, no hubo una sola pelea, no hubo un solo problema, hubo mucha solidaridad, una cantidad absolutamente arrolladora, un tsunami de drogas efectivamente, y el buen rollo hippie. Este era el póster de una exposición de Acuario, de la era de Acuario, que era lo que creían que tenían, la Feria de Arte y Música de Woodstock, en White Lake, Nueva York, 3 días de paz y música dice que agosto 15, 16, 17 y fue hasta el 18. De hecho, la gloriosa actuación de Jimi Hendrix se da ya en la madrugada del 18, cuando ya más de la mitad de la gente se había ido. Tú no te das cuenta en la película, pero Jimi Hendrix actuó a medio aforo. Bueno. Hay 2 versiones. Jefferson Airplane dice que ellos querían hacer un Woodstock West, un Woodstock en el oeste de la ciudad, de los Estados Unidos, y los Rolling Stones dicen que ellos organizaron este concierto porque había habido fuertes críticas sobre lo caros que eran los boletos para entrar a las entradas para oír un concierto de los Rolling Stones. Dijeron, vale, les pasamos uno gratis. Si fue Jefferson Airplane o fueron los Rolling Stones, da un poco igual. El chiste es que iban a estar Santana, que estuvo, Jefferson Airplane, que estuvo, The Flying Burrito Brothers, que era un grupo maravilloso, ya totalmente olvidado, Crosby, Stills, Nash & Young, los Rolling Stones y los Grateful Dead, que al final no tocaron, y les cuento por qué. Hubo una serie de obstáculos para el establecimiento del concierto de Altamont, que fue finalmente en Altamont, una serie de problemas para encontrar el lugar adecuado. Entonces, finalmente, después de muchos líos, se consiguió la pista de carreras de Altamont, la Altamont Raceway, la pista de carreras, en Livermore, California. Y en vez de tener un escenario de una parte alta, que pues, es lo ideal, el escenario estaba hasta abajo de un valle, que decían los propios participantes, es que si la gente está hasta el gorro de drogas y se cae, acaban encima del escenario. El escenario medía 1 metro de alto. Hoy no te hace nadie un escenario de 1 metro de alto, pero hoy la industria de la música no es lo que era en 1969. Bueno, entonces, al representante de negocios, al representante comercial de los Rolling Stones, se le ocurrió llamar a los Hells Angels, tenía relación alguna con los Hells Angels, que es una pandilla de motociclistas que además controlaba o controla hasta hoy grandes cantidades del tráfico de drogas y que se dedican a todo tipo de delincuencia, pero que los hippies los veían como antisistema y por lo tanto hermanos en la lucha en contra del sistema, lo cual es ser tonto. A ver, los hippies eran preciosos, yo fui medio hippie, pero tontos un rato. Entonces, ver a los Hells Angels como están en contra del sistema, pues son nuestros compañeros. No, son tus depredadores. Esos son los que te pegan. Y tú estás paz y amor, y que ellos te dan con un palo, o con la navaja, o con la pistola. Pero al representante, decíamos, comercial de los Rolling Stones se le ocurre
que dadas las condiciones del terreno y el escenario y la manga del muerto, pues había que llamar a los Hells Angels para que hicieran la seguridad del escenario. Es decir, que se sentaran en el escenario para que la gente no se subiera al escenario, lo cual no es precisamente hacerte cargo de la seguridad. Y les pagaron $500 de cervezas, que hoy no es mucho. Una cerveza será $2, 250 cervezas, pues no. Pero en aquel entonces era un porrón de cervezas. Tanto que a las 4 horas 5 de concierto estaban ya todos, pero como monas. Bien. Está todo esto. El jefe del capítulo de Oakland, de los Hells Angels, Ralph Barger, al que le llamaban Sonny, hijito, aceptó los $500 de en cerveza para encargarse de la seguridad. Tenemos aquí, lo siento por los del podcast, pero tenemos aquí una imagen donde vemos a los Rolling Stones con el público prácticamente encima del escenario y a la izquierda sentado uno de los miembros de los Hells Angels, a quien se reconoce por el chaleco o la cazadora chamarra que usaban tradicionalmente. Las cosas fueron mal a toda velocidad. Por ejemplo, alguien de una banda que había ido a ver el concierto, que no estaba tocando en el concierto, rápido le cayó un botellazo, le rompió el cráneo, tuvo que entrar la gente, tuvo que entrar una ambulancia, pero a ese le fue bien. Los Rolling Stones además pagaron la ambulancia y la atención médica de porque Estados Unidos, ya sabes que si tienes un accidente te cuesta un dineral. Pero las cosas fueron empeorando a lo largo del concierto de una manera tal. Por ejemplo, Martin Balin de Jefferson Airplane trató de resolver un problema de una pelea que había entre la gente y los Hells Angels, y al final uno de los Hells Angels le dio un golpe que lo dejó inconsciente, ¿no? Entonces, cuando se quejó el líder, que era el líder de Jefferson Airplane, Paul Kantner, en el escenario de que le habían golpeado a su guitarrista, uno de los Hells Angels subió y tomó el micrófono y dijo que no, que todos están mal, que nosotros estamos aquí ayudándolos, y se empezaron a discutirlo. Los Grateful Dead, que eran la banda de los locos más locos del mundo, una banda que nunca tuvo un éxito discográfico, pero que estuvieron de gira décadas y siempre con llenos impresionantes. Quien no haya visto las giras de los Grateful Dead y sus seguidores a muerte, que eran los Deadheads, no se puede imaginar lo que eran las giras de los Grateful Dead, que además eran absolutamente hundidas, sobre todo en cannabis, ¿no? Los Grateful Dead, después de este lío, dijeron: yo no toco, yo me voy, esto está poniéndose muy feo. Llegaron los Rolling Stones en su helicóptero y a Mick Jagger le dieron uno de los asistentes al concierto, le pegó. Entonces hubo un montón de peleas entre el público, las cosas empezaron a empeorar gravemente y los Hells Angels estaban absolutamente ahogados de borrachos. Si querían repetir la experiencia de paz y amor de Woodstock, las cosas iban bastante mal. Un chico negro entró en una pelea con los Hells Angels, parece que iba drogado a niveles notables, tampoco es un delito, o no era un delito para eso, pero trató de subirse al escenario, lo bajaron a golpes. Cuando lo bajaron a golpes, sacó una pistola 22 y uno de los Hells Angels, por cierto, Alan Passaro, se le echó encima, le quitó la pistola y lo mató de 5 puñaladas. En la película se ven 2 de las 5 puñaladas. Passaro fue, por cierto, llevado a juicio por asesinato y declarado inocente por haber actuado en defensa propia, cuando era clarísimo en la película que se filmó para este concierto que Meredith Hunter, que era un jovencito, había sacado una pistola. Hubo 2 personas muertas por un accidente, fueron arrolladas por un auto. Otra persona se ahogó debido a que estaba en un viaje de LSD tal que no se dio cuenta que estaba ahogándose en un canal de irrigación. Docenas de personas resultaron lesionadas, se robaron multitud de automóviles que luego fueron abandonados y hubo graves daños materiales a todo lo que rodeaba el concierto de Altamont. Para muchos, aquí vemos a los Hells Angels
y los integrantes a los Hells Angels sacaron tacos de billar aserrados, que así se usan así para el combate, para la pelea callejera. Entonces ahí tenemos uno de los Hells Angels de San José, por cierto, no de Oakland, peleándose con un asistente. Una cosa de paz y amor muy bonita, ¿no? Fue el fin de una era. Fue el fin de la creencia en que la paz y el amor y los jóvenes, si los dejabas sueltos, todo iba a ser muy bonito y muy hermoso, y como dicen los anarquistas, pues no iba a pasar absolutamente nada. Woodstock por eso fue un garbanzo de libra, por eso fue algo extrañísimo, porque no era posible, no ha sido posible replicarlo en la medida en que no puedes dejar de tener seguridad de verdad y a quién acudir en caso de un problema. Mi amigo, el ingeniero de sonido que me contaba ayer que había hecho, entre otras muchas cosas, hizo a Bob Dylan, que yo recuerdo, pero que había hecho a B.B. King, porque estuvimos hablando de blues, me decía él: yo nunca vi una pelea grave. En todos los conciertos y macroconciertos que he hecho, muchísimos miles de personas, y nunca he visto una pelea. La música calma a la gente. Sí, cuando vas a la música. Aquí quizás se iba algo más que la música, pero el sueño de la contracultura hippie que se había organizado a lo largo de los 60 terminó allí. En los 70 se declaró su entierro absoluto. En abril de 1970, Paul McCartney informa que deja a los Beatles, aunque el grupo no se disolvió formalmente hasta el 74, porque tuvieron que pasar por tribunales que determinaran cómo se repartían los dineros y demás. Pero a fines de 1970, en su canción God, John Lennon decía: el sueño ha terminado. Los viejos buenos tiempos son basura. Y fue este concierto, el concierto de Altamont, pues, y siento mucho que no puedan ver los carteles y las fotografías, quienes nos están oyendo ahora por el podcast, fue el final de toda esa era en la que se soñó que paz y amor, eso que todavía dice, por cierto, levantando dos dedos, Ringo Starr, diciendo que todo es paz y amor. Ojalá y todo fuera paz y amor, pero a veces no basta, y allí terminó el sueño.